tiene además, se le ha realizado 3 bloqueos facetarios, sin embargo la paciente ha tenido un pobre control del dolor y actualmente pues, está con limitación para la movilidad de sus extremidades y se encontraba en ese momento en silla de ruedas. Entonces, estas son las imágenes diagnósticas de la paciente. Eh, a partir de estas primeras imágenes voy a lanzar la encuesta para que respondan la primera pregunta. Camilo, Señor. la pregunta fue tan de encima que me salió en la pantalla del celular y no puedo ver la imagen. Entonces la quité y ahora no puedo votar. ¿Qué hacen ahí? Ya voy a ver si la puedo volver a... Lo que puedo hacer más bien, si quiere, es muestro todas las imágenes y si pongo todas las preguntas. Qué pena, Doctor, yo estoy en el celular también y ahí Simplemente en por la aprender. parte inferior derecha le aparece regresar a la votación, como en un texto verde. si le ponen close, mira la imagen y arriba en texto verde sale poll in progress y ahí ya lo puede volver. Ya, perfecto, súper. Gracias, Mapi. Listo. Bueno, entonces, con respecto, estas son las imágenes dinámicas que tiene la paciente y a partir pues, de estas imágenes dinámicas, el objetivo es responder la segunda pregunta. Bueno, estas son las imágenes de la resonancia de esta paciente, donde se veía el importante compromiso del canal central. En este corte axial se ve el importante compromiso de las raíces espinales, sobre todo de predominio derecho. A esta paciente se le hizo una descompresión con una laminectomía y una instrumentación posterior de L4, L5. Y este es el resultado final. El objetivo es responder las últimas 2 preguntas a partir pues, de todo el caso clínico. Luego. Ahorita le envío porque no quedó la llamada, entonces yo ahorita le envío los datos de mi doctor. Estoy teniendo ya más del 70% Quedo de la votación. Entonces vamos a mostrar los resultados. El diagnóstico de esta paciente sería una anterolistesis de L4, L5. La espondilolistesis sísmica, pues por la edad de los pacientes y las características de la radiografía, pues es mucho menos probable. Cumple criterios de inestabilidad, eso los miraremos más adelante, pero en términos generales no tiene parámetros suficientes para establecerlo, también iría a ser parte de los criterios o unos ángulos que debe cumplir. Con respecto pues, a la clasificación, podríamos clasificarla como de bajo grado, como lo dijeron la mayoría de los votantes. Y con respecto pues, a adicionarle una fusión intercorporal, lo veremos más adelante, cuáles son más o menos en términos generales las indicaciones para hacerlo y si realmente existe una evidencia suficiente que soporte hacerlo a todos los pacientes de manera universal. Camilo, dentro de esas preguntas, me llamó mucho la atención que el 50% en la pregunta 1 votó que se definía como una retrolistesis. Quiero de pronto que haya votado una retrolistesis que nos justifique por qué la votación o por qué consideró que podía ser retrolistesis. Yo creo que Joseph votó por retrolistesis. Joseph. Doctor,
Creo que es retrolistesis porque si uno ve todos los segmentos de más arriba, todos tienen como una alineación, mientras que ese segmento del E5 pues sí está un poquito hacia posterior. Listo. Es importante saber que aquí como nosotros aprendemos, por ejemplo, en ortopedia, que los ángulos de bar o valgo se definen por el segmento distal, ¿sí? Hacia dónde está el segmento distal. Aquí cambia, ¿sí? Entonces, aquí el que prima es el segmento superior. Entonces, cuando uno dice hay una listesis, una retrolistesis, realmente no es que haya una retrolistesis. Realmente la palabra espondilolistesis automáticamente se refiere a un deslizamiento anterior de la vértebra superior sobre la inferior. Entonces, no es que el E5 esté echado para atrás, es que el E4 está echado para adelante. Pero uno no dice anterolistesis, porque la sola palabra decir espondilolistesis ya hace referencia a ese término. Deslizamiento anterior de la vértebra superior sobre la inferior. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, continuemos con la charla. Bueno, entonces, la espondilolistesis se refiere al desplazamiento de una vértebra sobre otra. Ese desplazamiento, pues, como ya lo mencionó el profe, es un desplazamiento anterior. Espóndilo, pues, quiere decir vértebra y listesis quiere decir deslizamiento, pues, de sus raíces griegas. Existen múltiples etiologías, como lo vamos a ver más adelante, y pues lo más importante, o en correlación con la charla que tuvimos la semana pasada, pues es que es una causa frecuente de canal lumbar estrecho. Entonces, esta clasificación es una clasificación, la clasificación de Wilson, que nos permite establecerlo de manera etiológica y más o menos vamos a seguir este orden a lo largo de la charla de cómo vamos evaluando las diferentes espondilolistesis. Entonces, en la imagen vemos en la B, que sería la clasificación número 1, o espondilolistesis displásica, corresponde a la B, C y D corresponden a diferentes subtipos de la espondilolistesis ístmica. La E corresponde a la espondilolistesis degenerativa, que pues es los pacientes que más frecuentemente se presentan en la institución. Y la F y la G son otro tipo de espondilolistesis que veremos hacia unas apreciaciones muy puntuales al final. Entonces, empecemos con la espondilolistesis displásica. Entonces, es un desplazamiento pues, que ocurre principalmente al momento del estirón de la adolescencia, asociado pues, a una displasia específica de la pars intervertebralis. Entonces, tenemos su relación en cuanto a su incidencia, pues es más frecuente en los hombres, en las mujeres que en los hombres, y corresponde a un 14% de todas las espondilolistesis, siendo un factor de riesgo más importante, pues tener un antecedente displásico en la columna en primer grado de consanguinidad. Entonces, lo que presentan estos pacientes son anormalidades congénitas facetarias, específicamente en L5 y S1. Estas anormalidades pues, no permiten una adecuada articulación facetaria y lo que permite pues, que haya un deslizamiento de una vértebra sobre otra. Este deslizamiento, por lo general, pues se desarrolla a medida que el paciente va creciendo y sobre todo durante el momento de su mayor desarrollo esquelético. Por lo general, la pars interarticularis está intacta, pero pues es pobremente desarrollada y se caracteriza además por tener un arco neural intacto. Entonces, ¿qué signos y síntomas pues, presentan estos pacientes? Por lo general van a tener un dolor que se irradia principalmente a las extremidades, no necesariamente están asociados a un dolor lumbar y rara vez este dolor sobrepasa las rodillas. Y por lo general también pueden presentar signos de síndrome de Caudaquina, como por ejemplo la incontinencia urinaria o intestinal, pues la anestesia sencilla de montar y debilidad de las extremidades. En términos generales, en cuanto a su diagnóstico, a su tratamiento, pues va a requerir imágenes de la columna lumbar API lateral asociadas a las proyecciones dinámicas. El segmento más o menos se hace cada 4 o 6 meses imagenológicamente hasta lograr la madurez esquelética para poder establecer qué tanto desliza una vértebra sobre otra. Señora, Y así establecer bueno, qué
qué manejos requieran estos pacientes. Si progresa pues, en cuanto a su deslizamiento, su sintomatología, pues probablemente va a terminar en una descompresión y una artrosis del segmento involucrado una vez adquiera su madurez. Con respecto a la espondilolistesis sísmica, que es el diagnóstico diferencial de las espondilolistesis en los pacientes jóvenes. Entonces, es más frecuente pues, en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Su incidencia en niños es más o menos el 5% y 6 a 7% en los pacientes jóvenes. A esta diferencia de casi todas las espondilolistesis es mucho más frecuente en los hombres, una relación 2:1 con respecto a las mujeres, y está asociada a la bipedestación, sobre todo con actividades repetitivas en extensión de la columna, y ocurre frecuentemente hacia los 7 u 8 años. Con respecto a su etiología, lo que presenta es una displasia hereditaria de la pars interarticularis. Entonces, cuando los pacientes presentan pues, la posición bípeda y esto lleva a un vector de fuerza hacia caudal y hacia anterior, y en una pars interarticularis mal desarrollada va a generar un trauma repetitivo por este vector de fuerza, sobre todo cuando lo asociamos con actividades repetitivas en extensión. Esto va a llevar a microfracturas que no van a permitir una consolidación incompleta de este segmento. Y pues este segmento además se caracteriza por, al ser altamente inervado en tejido normal y ser frecuentemente la causa del dolor de estos pacientes. Por lo general se desarrolla antes de la madurez esquelética y pues está asociado, como ya lo mencioné, a actividades físicas que promueven la extensión lumbar, como por ejemplo los gimnastas, los nadadores en estilo de mariposa y los clavadistas. Pues se han descrito 3 diferentes subtipos. Uno es como donde se presenta un tejido fibroso. En el segundo, pues es más bien una elongación de la pars interarticularis por las microfracturas. Y la tercera, pues ya es una fractura aguda de la pars. Con respecto pues, a su sintomatología, estos pacientes van a presentar una lumbalgia con irradiación al muslo, que se exacerba, que inicia en el momento del mayor desarrollo, pero que se exacerba principalmente con la actividad física. Rara vez tienen síntomas radiculares. En adultos, cuando pues, no han desarrollado toda sintomatología, pueden desarrollarla posteriormente si tienen una historia de trauma. Son frecuentemente asociados a tener espasmos paraespinales y isquiotibiales, dada la compensación que deben hacer otras regiones de la columna y de la pelvis para corregir esta espondilolistesis. Su clínica se va a correlacionar severamente pues, con qué tan deslizada esté una vez. La estesis es de alto grado, incluso pueden los pacientes presentar escalones y sensación de tronco corto. Uno de los signos pues, que están descritos característicos de estos pacientes es el signo de Fallen-Dixon, que es para lograr llevar a una posición de bipedestación, requieren hacer una flexión de las rodillas, de la cadera y una flexión de la columna lumbar. Con respecto pues, a sus imágenes diagnósticas, inicialmente se evalúa con radiografía lateral de la región lumbar. Acá las proyecciones oblicuas pues también se pueden usar y nos dan un signo característico que es el que vemos en la imagen del signo del perro escocés, donde vemos la espondilolisis o la lesión que presenta la pars interarticularis. Cuando la clínica es bastante clara por la edad y las características de los síntomas, pero no tenemos imágenes diagnósticas iniciales que nos permitan establecer el compromiso de la pars, podemos utilizar el SPECT, que nos hablará de un aumento en la actividad metabólica de esta región. El TAC nos permite hacer una valoración ósea y establecer adecuadamente las características del mismo, y la resonancia pues, será más bien el estudio de elección cuando tenemos sospecha de canal lumbar en estos pacientes. Otro de los signos característicos de estos pacientes es el sombrero de Napoleón invertido, debido a que el cuerpo posterior la parte posterior del cuerpo vertebral de L5 descansa sobre el promontorio, entonces da esta forma de trapezoidal de sombrero invertido. Para estos pacientes, como para la mayoría de los pacientes de espondilolistesis, existe la clasificación de Meyerdink, que
la clasifica según el compromiso o qué tan deslistado en porcentajes está una vértebra sobre otra. Entonces tenemos el 1 es del 0 al 25%, el 2 es del 25 al 50, el 3 es del 50 al 75, el 75 al 100 corresponde al número 4. En las últimas o cada vez que se utiliza este tipo de clasificaciones, lo que más frecuente se usa es dividirla en dos, 1 y 2 siendo de bajo grado y 3 y 4 siendo de alto grado. Con respecto pues, a las generalidades del tratamiento, pues los pacientes a veces pueden presentar estos hallazgos imagenológicos asintomáticos y simplemente requerirán seguimiento según su sintomatología. Si además de eso siguen presentan espondilolistesis, pues requerirá un seguimiento imagenológico para determinar qué tan estable es el segmento hasta la madurez esquelética. En términos generales, pues el manejo conservador se centra en la modificación de la actividad deportiva, hacer un importante énfasis en la flexibilidad y en el fortalecimiento del core, y en algunos escenarios en donde la listesis presenta listesis agudas sin compromiso medular y con baja sintomatología, podría uno usar ortesis para el manejo de estos pacientes. Con respecto pues, al manejo quirúrgico, el objetivo va a ser la disminución del dolor, la estabilización de la listesis y una restauración anatómica. Y pues sus indicaciones en términos generales son la progresión de la listesis, que tenga una listesis de alto grado con una cifosis lumbar asociada, que tenga pues un déficit neurológico y que no haya respuesta al manejo conservador. En términos generales, pues existen múltiples manejos para estos pacientes. Uno puede hacer una reparación de la lesión de la pars articularis, que tiene mejores resultados en aquellos pacientes que son adolescentes. Es importante asegurarse que esta sea la razón del dolor y no que esté asociado a un canal lumbar estrecho o alguna otra origen del dolor. Se realiza pues una fijación con un tornillo translaminar, aunque hay diferentes técnicas para realizar esta reparación, y también está descrito el uso de injertos. Podemos también hacer descompresión únicamente, que no se recomienda en los pacientes jóvenes y casi nunca se indica, sobre todo únicamente en los pacientes que presentan una espondilistesis de bajo grado. Podemos hacer una fusión con una instrumentación posterolateral in situ o una reducción, una descompresión y hacerlo incluyendo una fusión intercorporal. Eso es en términos generales el tratamiento de la espondilistesis ísmica. Con respecto ya el tema un poco más grande es ya que es la espondilistesis degenerativa. Entonces, pues es un desplazamiento anterior adquirido de una vértebra sobre otra asociado a cambios degenerativos sin disrupción del anillo vertebral. En términos generales, pues estos pacientes van a presentar síntomas variables de lumbalgia y dorsalgia, y pues no hay un consenso claro o específico con respecto al manejo médico y quirúrgico de cuándo esté indicado pasar uno o al otro. En términos generales, la epidemiología pues es una de etiología multifactorial, es mucho más frecuente en mujeres, siendo hasta de 2 a 4 veces más que en los hombres. Se presenta en pacientes mayores de 50 años y está presente casi en un 5 a 6% de la población general. El nivel más frecuentemente afectado es el nivel L4, L5. La razón pues, por la cual está más frecuentemente asociado con las mujeres está descrito porque se presenta mucho en pacientes que tienen laxitud ligamentaria, el embarazo, por ejemplo, y porque además las mujeres tienden a tener las facetas con orientación más agital con respecto a los hombres. Entonces, en estos pacientes lo que ocurre es que hay una degeneración del disco. Esta degeneración del disco nos lleva a una pérdida del espacio intervertebral, lleva a una degeneración de la cápsula articular facetaria, al debilitamiento del ligamento amarillo, y esto pues empieza a llevar a una inestabilidad y subluxación pues, de una vértebra sobre otra. Estos cambios, además, pues asociados a cambios artrósicos de otros niveles, pues va a evitar que el segmento vuelva a su posición original. Es muy raro que estos cambios artrósicos comprometan más del 25 al 30% del cuerpo vertebral, y pues estos cambios, aparte de presentarse en este plano, pueden llegar a escoliosis degenerativa. Entonces acá vemos unos ejemplos de espondilolistesis L1, L2, L2, L3 y L3, L4 en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha veremos también un compromiso de L4, L5 muy parecido al paciente que presentamos en el caso. Con respecto pues, al cuadro clínico, los pacientes van a presentar lumbalgia, van a
presentar claudicación neurogénica y dolores referidos, y dependiendo del compromiso principal de la raíz espinal que esté afectada, pues va a presentar alguna alteración en sus extremidades, siendo L4 presentando debilidad en el cuádriceps, a la dorsiflexión del tobillo y disminución del reflejo patelar, y si el compromiso es mayor de L5, pues pueden presentar una debilidad también para la dorsiflexión, para la extensión de la lux y la abducción de la cadera. Es importante también caracterizar pues, los diferentes patrones de dolor que pueden presentar estos pacientes. Una es la claudicación neurogénica, que se da por una estenosis del canal secundaria al deslizamiento, hay una hipertrofia del ligamento amarillo y de los osteopitos, y el dolor es principalmente en las piernas y las nalgas en la bispedestación o la marcha, asociado a debilidad que va mejorando cuando realizan flexión. A diferencia pues del dolor radicular, que ya son niveles sensitivos y motores según el nivel comprometido, y el dolor mecánico, que es aquel dolor lumbar asociado a alteraciones paraespinales e isquiotibiales. Entonces, con respecto a las imágenes diagnósticas, pues igual que en los anteriores, tenemos la imagen API lateral y dinámicas de la columna. En términos generales, la indicación más importante de la resonancia magnética es aquellos pacientes en que, a pesar de haberles indicado manejo conservador con terapia física, no han mejorado, pues es el mejor estudio para evaluar los componentes neurológicos de los pacientes. En términos generales, pues el uso del TAC no es muy frecuente y se usa principalmente para evaluar compromisos óseos asociados, y pues en caso de que no sea posible realizar una resonancia magnética, se puede usar también el mielograma. Y pues acá es donde traigo los criterios de inestabilidad cuando uno hace las proyecciones dinámicas, y se trata de un movimiento mayor a 4 milímetros o una angulación mayor a 10 grados. Okay, entonces, como lo vemos pues en esta imagen, el objetivo pues es establecerla usando las proyecciones dinámicas, definir qué tan móvil o qué tan inestable es el segmento. Entonces acá volvemos también a utilizar la clasificación de Meyerding en cuanto a su severidad, pues en los últimos estudios se han venido evaluando otros parámetros importantes, como son el slope sacro, que se utiliza el plato superior del sacro, y se traza un ángulo junto con una perpendicular horizontal. Luego, el tilt pélvico, se utiliza una línea completamente vertical, y también se utiliza el mismo plato superior de S1, y la sumatoria de estos dos ángulos es lo que nos va a dar la incidencia pélvica. Entonces, esta incidencia pélvica va a tener una correlación extremadamente importante con respecto a la lordosis lumbar, en donde en la medida de que esta incidencia pélvica sea menor, pues la posibilidad de que tenga una lordosis pronunciada va a ser mucho menor. Entonces, todos estos parámetros nos permiten establecer de manera más global cómo se comportan los pacientes. Esto también nos permite establecer de que hay formas en que compensa este tipo de espondilolistesis la pelvis y la columna. Entonces, cuando presentamos, entonces acá vemos cómo para poder corregir la espondilolistesis, la pelvis tiene que hacer retroversión para permitir que el eje de carga pase por el centro de la cabeza femoral. Entonces, este tipo de variaciones y de alteraciones en el balance pélvico y en la columna, pues nos permite establecer una clasificación propuesta por el Spinal Deformity Study Group, en donde pues a partir de todas estas características, y no solamente de qué tanto compromiso de severidad, pues hace un manejo un poco más global de la columna para uno recuperar de forma anatómica el balance adecuado. Entonces, pues esta clasificación es principalmente para aquellas espondilolistesis en L5-S1. Entonces, lo primero que hacen es dividirlas entre bajo grado y alto grado, según ya vimos en la clasificación de Meyerding. Las de bajo grado, entonces, establecen cuál es la incidencia pélvica, y pues dependiendo de qué tantos grados les dan, pues la clasifican en los diferentes tipos, y si es de alto grado, entonces se evalúan si la pelvis está balanceada, es decir, no es retroversa, entonces es una tipo 4, pero si, como lo vemos en la imagen, la pelvis es retroversa, entonces establece si la pelvis está balanceada, es decir, si uno traza una línea de C7 hacia
vertical hacia caudal, y debería pasar por el centro de la cabeza femoral. Y si no es así, pues hablamos de una pelvis no balanceada, y eso nos da el tipo 5 y 6 de esta clasificación. Bueno, entonces con respecto pues al manejo conservador, el objetivo pues es pues hacer simplemente manejo sintomático, que en términos generales pues analgesia multimodal, en donde se usa mucho el uso de AINES y opioides, establecer el reposo, terapia física con principalmente el fortalecimiento del core y la higiene postural. Entonces, existen múltiples estudios que comparan el manejo conservador con el manejo quirúrgico de estos pacientes, pero este fue uno de los que más me llamó la atención, y es como a partir de este estudio buscan establecer qué pacientes probablemente van a terminar llevándose una conversión de un manejo no quirúrgico a un manejo quirúrgico. Este pues, artículo fue publicado en el 2018 en el Journal of Bone and Joint Surgery, donde pues evaluaba pacientes con espondilolistesis degenerativa y los aleatorizaban en el manejo conservador, y iban mirando cuál era la tasa de reconversión al manejo quirúrgico. Y lo que buscaban pues era hacer una identificación de las características demográficas de esta población para poder definir si pues existía alguna correlación de quiénes iban a irse al manejo quirúrgico. Entonces, pues el seguimiento de estos pacientes fueron a 8 años, más o menos. Hacia los 8 años ya solamente, el 45% continúan en manejo conservador, el resto fueron al manejo quirúrgico, y principalmente los que encontraron que estadísticamente tenían una gran significancia de pasar de manejo no conservador al manejo quirúrgico, son aquellos pacientes que casualmente, pues que realmente son aquellos pacientes que estaban su estado civil, que eran aquellos, es más frecuente en aquellos pacientes que estaban casados, en aquellos pacientes cuya preferencia era el manejo quirúrgico o no estaban seguros, y aquellos pacientes, por ejemplo, que tenían perdón, principalmente esos hallazgos. Y cuando uno compara como los diferentes scores, tanto funcionales como de discapacidad, y qué tanto pues, molestia presentan de la estenosis, ambos grupos tienen unos características muy similares, lo mismo que en edades, comorbilidades, funcionalidad, nivel de la listesis, el compromiso motor y sensitivo. Entonces, en términos generales, usar esos parámetros para caracterizar qué pacientes van a ir al manejo no quirúrgico, pues es imposible. Entonces, la conclusión de este estudio es que no existe una característica de qué pacientes van a terminar en el manejo quirúrgico. Con respecto pues, al manejo quirúrgico, entonces pues, realizan pacientes que tienen pobre control del manejo con el manejo conservador, aquellos que presentan síntomas neurológicos, aquellos pacientes que tengan una gran limitación funcional, y el objetivo pues, del manejo quirúrgico es mejorar la sintomatología. Y pues eso se basa en principalmente dos principios, que es descomprimir y buscar estabilizar. Entonces, cuando uno habla de descompresión, pues existen muchas formas de hacer la descompresión. La primera, pues, hacer una descompresión únicamente sin hacer ninguna fusión, en donde la laminectomía es el método de elección más frecuente. Pues en términos generales, es mucho menos mórbido realizar únicamente la descompresión. También podemos hacerlo con una fusión anterior, con una descompresión indirecta. Entonces realmente no hacemos como una descompresión como tal, pero al hacer una reducción de la listesis, en términos generales resuelve los síntomas neurológicos. Y frecuentemente es más usada cuando hacemos la LIF o la XLIF, que los veremos un poquito más adelante. Es mucho más frecuente, cada vez es más popular, sobre todo por las técnicas mínimamente invasivas, pero pues no está establecido cuáles son sus indicaciones y hasta cuándo usarlo. ¿Qué otra forma más hay forma de hacer una descompresión indirecta? Pues también están descritos los espaciadores interespinosos, como lo vemos en la imagen ahí, que el objetivo pues, es distraer el espacio interespinoso, así aumentar el diámetro del canal medular, evitan la extensión del segmento. En la mayoría de los estudios que los comparan y que han demostrado buenos resultados son estudios que los comparan con
a hacer un manejo conservador, pero realmente cuando no hay no hay estudios que demuestren que son iguales o superiores al resto de manejos quirúrgicos, entonces pues ha venido casi en desuso y pues rara vez está indicado. Y también se puede hacer pues una fusión posterior que lo veremos un poco más frecuente. La otra forma, el otro paso es hacer una estabilización, que es sobre todo para prevenir la inestabilidad secundaria a la descompresión o manejar la inestabilidad preoperatoria. Entonces, estos, pues, por lo general, los mejores resultados en la literatura son aquellos en que hacen una descompresión y una fusión. Pero es importante, pues, también tener en cuenta que no todas las inestabilidades postoperatorias van a tener una correlación con peores desenlaces. Eh, entonces, está frecuentemente descrito, o sea, se debería indicar una estabilización de aquellos pacientes que tienen una listesis preoperatoria de más de 2 milímetros o que tengan una altura discal de más de 6.5 milímetros o que las facetas sagitales. Entonces, en términos generales, si uno no estabiliza a esos pacientes, se han encontrado pobres desenlaces hasta el 75% de estos pacientes que cumplan al menos una de estas condiciones. Entonces, uno debería buscar estabilizar a los pacientes que cumplan estas características. Hay dos tipos a grandes rasgos de estabilización, que son pues, la ligamentoplastia y las fusiones. Entonces, la ligamentoplastia o de forma dinámica busca es normalizar de forma biomecánica sin aumentar la rigidez ni el segmento adyacente. Los resultados en términos generales a largo plazo son muy similares a la artrodesis, pero no han logrado demostrar que sea superior. Y la artrodesis, pues en términos generales, lo que hace es disminuir la progresión de la degeneración articular. Y lo que buscan es, y pues se puede hacer por diferentes vías, posterolateral, anterior o circunferencial. Ya con respecto a las fusiones intercorporales, entonces permiten realizar una descompresión indirecta, así de forma general, pues tiene como la ventaja aumentar el área del injerto, permiten una mayor estabilidad a largo plazo y favorecer una lordosis local, y pues como desventaja pues van a ser un poco más bórbidas, requiriendo más tiempo quirúrgico, sangrado y incluso complicaciones asociadas. Entonces, una de las guías que revisé en términos generales recomienda los siguientes parámetros. Entonces, con respecto el manejo, a la descompresión versus el manejo conservador, entonces solamente se recomienda en aquellos pacientes que tengan síntomas recalcitrantes cuando hacemos solamente hacer descompresión. Del resto, o sea, mejor dicho, pacientes con bajo grado que no han mejorado con manejo conservador, podría uno hacer descompresión únicamente. Con respecto a hacer una descompresión con fusión con o sin instrumentación, si esto realmente mejora el desenlace solamente en aquellos pacientes en que tengan canal lumbar estrecho severo, siempre debe asociarse una fusión. Si, como ya lo mencioné, si es sintomático, tiene un solamente nivel asociado una espondilistesis en un solo nivel es de bajo grado y no tiene estenosis foraminal, podría uno hacer una descompresión únicamente. Cuando adicionar la instrumentación modifica el desenlace, entonces en términos generales pues mejora la tasa de consolidación o de fusión del segmento, pero a largo plazo no modifica ninguno de los desenlaces clínicos. Con respecto pues, a los usos de los espaciadores interespinosos, no hay suficiente evidencia. El papel de hacer una reducción en vez de simplemente hacer una fijación in situ, tampoco hay suficiente evidencia que hable de que vamos a hacer reducción siempre. En términos generales, el manejo quirúrgico tiene buenos resultados a largo plazo. No existe una característica o alguna característica en las poblaciones que modifiquen el pronóstico, ni tampoco hay evidencia de si debe a uno continuar la terapia física posoperatoria y esto esté relacionado con mejores desenlaces. Y no hay evidencia de costo-efectividad con respecto al, si uno compara el manejo quirúrgico versus el manejo médico, ni abierto versus no invasivo. A pesar de que hay múltiples estudios en la literatura, pues no hay como un consenso en ellos. Entonces ahora vamos a hablar, como definimos la semana pasada, de las diferentes técnicas de fusión intercorporal. Entonces, pues en términos generales, digamos que su nombre indica más o menos el abordaje que uno realiza. Entonces el ALIF se refiere a un anterior lumbar interbody fusion. Pues estos pacientes se ubican en la mesa quirúrgica de cúbito supino. Por lo general, pues la incisión es transversa, puede ser mediana o paramediana. Y en términos generales, lo que busca uno es hacer una disección y llevarse todas las estructuras hacia uno de los lados
que pues por lo general tiende a ser el lado derecho, para así pues evitar todas las complicaciones tanto de las vísceras huecas como vasculares y nerviosas y poder tener directamente de frente pues, el disco intervertebral y poder pues hacer la fusión intercorporal. Acá vemos pues una imagen donde no hacen, no, pues, digamos, no se llevan completamente todas las estructuras vasculares, que es también otra de las posibilidades de hacer este tipo de técnica. Entonces, en términos generales, ¿cuál es su indicación? Pues en las enfermedades degenerativas discales también se utilizan en revisiones de funciones posteriores fallidas, están contraindicadas en todas, o sea, con aquellos pacientes que tienen adhesiones abdominales, enfermedad vascular periférica, aquellos pacientes que son monorrenales, pues porque toda esta compresión puede llevar a un aumento de morbilidad de la arteria renal, aquellos pacientes que tienen un alto grado de espondilolistesis degenerativa sin una fusión posterior. Y con respecto a la ventaja, pues es que permiten una visualización de la línea media, tiene un abordaje amplio que nos permite hacer una preparación rápida de todo, de plato superior e inferior, y permite ubicar implantes más grandes y mayor injerto, lo que pues en términos generales parecería indicar que tiene mayor tasa de fusión. Y pues las desventajas de este abordaje es principalmente la morbilidad. El siguiente abordaje que vamos a hablar es el abordaje posterior. Entonces, estos pacientes se ubican de cúbito prono. Lo que pues, busca uno, pues dependiendo de la incisión, puede ser de paramediana o mediana, exponer toda la columna posterior, tener una disección adecuada de los procesos espinosos y de la lámina. Hace uno la laminotomía medial a la faceta, retrae toda la dura para exponer el espacio intervertebral y pues así hacer la disectomía y la preparación para la fusión. Y pues este es un ejemplo de más o menos cómo queda después de esta fusión intercorporal. Y pues ya este también es otro de los ejemplos que encontré. Entonces, ¿cuáles serían sus indicaciones? Pues alteraciones degenerativas de espondilolistesis, inestabilidades del segmento, herniaciones discales recurrentes. Está contraindicado en cicatrices extensas epidurales, en cualquier proceso infeccioso del sistema nervioso central o infecciones pues, en el trayecto del abordaje. En términos generales, pues es un abordaje cómodo, sobre todo para el cirujano, permite una visualización directa de las raíces nerviosas, permite insertar cajas grandes y a partir de esto pues dar un gran volumen de injerto, mejorando así la fusión. En términos generales, las desventajas son lesiones paraspinales pues, asociadas a la retracción muscular, que a veces es difícil hacer una corrección del imbalance coronal y restaurar la lordosis por este abordaje, y pues uno puede presentar lesiones por retracción de la raíz espinal. Entonces, buscando cómo mejorar este abordaje, aparece el abordaje transforaminal, que es muy similar en cuanto a la forma de ubicar al paciente con respecto al posterior, pero lo que hacemos en este caso es hacer todo el abordaje solamente de un solo lado, haciendo una facetectomía y una resección de la parte interreticular, es una laminotomía por un solo lado, y a partir de solo ese lado hacer la disectomía y la preparación del plato. Y pues como lo vemos en esta imagen donde hicieron pues todo el abordaje. Pues está también descrito hacer esta técnica por abordajes un poco más pequeños y usando pues lupas para hacerlo de forma mínimamente invasiva. En términos generales, pues las indicaciones son todas las patologías degenerativas. Está contraindicado, las contraindicaciones son exactamente las mismas con respecto al posterior, y hay algunos pacientes con osteoporosis que al parecer tienen peores resultados. Ventajas tiene pues que una buena movilidad postoperatoria y pues permite una corrección agresiva con altas tasas de unión. Las desventajas son muy similares a las posteriores, con un menor riesgo de las lesiones por tracción de las raíces espinales. Y pues adicionalmente a eso, que como usamos solamente un lado, pues vamos a tener menos forma de meter el injerto y pues menos área de fusión. Otro de los abordajes pues, es el abordaje lateral, que es el leaf, o el ex-leaf, que es el lateral extremo. Entonces acá ubicamos el paciente de cúbito lateral, hacemos una flexión del paciente que nos permite abrir un espacio entre la cresta ilíaca y la reja costal. En términos generales, este abordaje puede uno intervenir entre L1 y L2 y L4 y L5, porque
si uno intenta L5-S1, como ahí queda la cresta ilíaca, pues es mucho más difícil a través de abordaje llegar allí. Entonces no se utiliza para esos pacientes que tengan lesiones a este nivel. Entonces uno, por medio de la fluoroscopia de marca, con unos clavos el sitio central del manejo quirúrgico, hace una pequeña incisión a este nivel, y lo que va haciendo es va pasando dilatadores hasta que nos permitan abrir un espacio suficiente para hacer el abordaje. Y como lo vemos acá, pues hacer la disectomía y poner el implante para hacer la fusión intercorporal. ¿Cuáles son las indicaciones de este procedimiento? En términos generales, pues todas las patologías degenerativas, aquellas que también requiera uno hacer correcciones sagitales y coronales, está contraindicada en canal lumbar estrecho severo o aquellos pacientes que tengan antecedentes quirúrgicos retroperitoneos. Tiene la ventaja de que permite una movilidad postoperatoria rápida, tiene una tasa alta de unión, y la desventaja, como atravesamos el psoas, porque lo hacemos de manera percutánea, pues existe un alto riesgo de una lesión del plejo lumbar, lesión de viscerales, sobre todo en los niveles más bajos, y es difícil controlar los sangrados si tenemos una lesión vascular, y pues obviamente que no nos va a permitir manejar L5-S1. Entonces, para resolver esta situación, aparece este abordaje que es el OLIF o el oblicuo, en donde busca evitar pues, la morbilidad de atravesar el psoas. Entonces, lo que hace es, haciendo una disección roma entre los músculos oblicuos y el transverso, meterse por este espacio posterior al psoas y anterior al uréter, al plejo simpático, y como lo vemos acá, entonces el abordaje es completamente mucho más oblicuo, se va uno anterior al psoas, entonces eso permite que haya una menor posibilidad de lesión del psoas. Entonces, está indicado, las indicaciones son muy similares a la anterior, las contraindicaciones son las mismas, la ventaja pues que permite además abordajes mínimamente invasivos, tiene una muy buena movilización postoperatoria y hay menor riesgo de lesión del plejo lumbar, pero hay más riesgo de una lesión simpática y parasimpática, lesiones vasculares, y pues por la forma en que se realiza, pues es muy difícil hacer niveles L1, L2 o L5-S1. Entonces, esta es como una tabla o una imagen resumen en donde se muestran todos los diferentes abordajes que podemos hacer para las fusiones intercorporales, en donde pues, o sea, el objetivo pues, de esta imagen es que uno entienda que, digamos que la letra del principio lo que vas a hablar es de por dónde se entra para hacer el abordaje. Entonces, pues a partir de acá pues traje un poquito de evidencia de cómo les va si uno compara los diferentes abordajes. Entonces, esta es una comparación de una revisión sistemática de literatura del 2015, publicado en el British Journal of Neurosurgery, en donde pues buscan evaluar cómo les va a los pacientes en cuanto a desenlaces clínicos, radiográficos o complicaciones, comparando una LIF con el transforaminal. En términos generales, con respecto a desenlaces posoperatorios, son muy similares. Con respecto al tiempo quirúrgico, es mucho mayor en el ALIF, la pérdida de sangre es mayor en el ALIF y la estancia hospitalaria es mayor en el ALIF. Entonces, eso todo pues, se correlaciona con lo que ya mencionamos de que es mucho más mórbido el abordaje. Pero asimismo, pues permite una mejor recuperación de la altura del disco, de la lordosis segmentaria y en términos generales de la lordosis lumbar completa. Y cuando uno habla pues, de qué tanta probabilidad de lesión de déficit neurológico, infección o lesiones vasculares se asocian de este abordaje, pues en realidad es muy similar al transforamilar. Entonces, como ya lo sabemos, es mucho más mórbido, pero puede uno hacer unas correcciones ya que tenemos una visión directa, pero en ninguno pues, de los estudios que evaluaron este metaanálisis logra demostrar que sea uno superior al otro. Ahora, este es otro metaanálisis del 2018, publicado en el World Neurosurgery, en el cual buscaban evaluar los desenlaces clínicos y complicaciones del transforaminal versus el posterior. Entonces, en estos pacientes, pues los desenlaces eran consolidación, complicaciones y satisfacción. En términos generales, favorece el transforaminal, que es el de la derecha, cuando uno está evaluando complicaciones y lesiones nerviosas, cuando infección y tasa de sangrado son muy similares. Entonces, en términos generales, según este estudio, pareciera que fuera ligeramente superior el transforaminal, pero sin ser
estadísticamente significativo con respecto a la mejoría sintomática, ha sido más ligeramente mejor con respecto a sus complicaciones. Con respecto, si uno compara los abordajes abiertos versus los abordajes mínimamente invasivos, entonces, ¿cuál es el mejor? Entonces, yo acá traje un estudio de costo-efectividad y costo-utilidad que fue realizado en Nashville, en Estados Unidos, con 100 pacientes, en donde a unos de manera no aleatoria los metían en el grupo de abiertos y el grupo de cerrados. Y lo que tenemos aquí es entonces, pues, en términos generales, las características de ambas poblaciones eran muy similares. Eh, y cuando uno evalúa la dependencia posoperatoria a los opioides, es mucho menor en los pacientes que se hace manejo mínimamente invasivo, lo mismo que el retornar nuevamente al trabajo, pero cuando uno compara, los desenlaces funcionales son relativamente y estadísticamente similares. Y en cuanto a costos, a pesar de que uno pues, podría llegar a pensar de que el manejo mínimamente invasivo podría ser un poco más costoso por todo lo que los consumos durante el acto quirúrgico, a la larga, sobre todo por todos los costos indirectos, tiende a ser más costoso los abordajes abiertos. Entonces, pues existe como una tendencia hacia buscar pues, que se hagan la mayoría de los abordajes mínimamente invasivos. Y pues ya, digamos que para concluir con respecto a las fusiones intercorporales, entonces, pues como recomendaciones finales, pues ellos hacen unas recomendaciones según los niveles evaluados. Entonces tenemos para el E5S1 es preferible utilizar el ALIF, puede uno utilizar el ELIF o el transforaminal, sobre todo pues en pacientes con canal lumbar estrecho y herniaciones recurrentes. Se prefiere el posterior para las sísmicas. Al parecer los OLIFs pues es un poco, tanto el OLIF como el lateral, pues no tienen cabida ya en estos niveles. En el E4 y el E5, el posterior y el transforaminal son las mejores opciones. También se pueden utilizar el resto de los abordajes y pues recordar que tener mucho cuidado con el lateral para las lesiones del plejo. Con respecto a nivel L2, L3, L3, L4, casi todas las opciones son buenas. El ALIF no tanto, porque pues, a este nivel es mucho más difícil o mucho más fácil tener una lesión vascular. Y para las correcciones de deformidades es mejor el lateral o el oblicuo. Y a niveles un poco más arriba, pues no se usa el ALIF, sino es preferiblemente el posterior o el transforaminal. Pero la tendencia es más a hacer OLIF o lateral. Cuando uno tiene lesiones a multinivel, pues usualmente pues va a requerir una corrección de las deformidades. Entonces pues uno puede buscar combinaciones de abordajes anteriores y laterales con el posterior, o uno puede hacer una LIF, un lateral o un oblicuo, pero teniendo en cuenta que probablemente va a requerir una estabilización posterior. Eh, con respecto en términos generales, ¿cuál es el método de función? Importa el método de fusión en los pacientes con espondilolistesis. Este es un ensayo clínico que evalúa durante 4 años los desenlaces de las diferentes técnicas evaluadas. Las que evalúan son la in situ posterolateral, la instrumentación posterolateral más tornillos pediculares y versus hacer una circunferencial que incluye la intercorporal. Entonces tenían 13 centros en 11 estados que corresponden a 380 pacientes y en términos generales, en cuanto a todos los desenlaces, pareciera tener unos resultados estadísticamente similares. Entonces, pues en términos generales, no existe una evidencia suficientemente fuerte que demuestre que asociar una fusión intercorporal vaya a mejorar el desenlace clínicamente y puede llegar a ser un poco más mórbido. En cuanto, de todas maneras, a pesar de eso, no existe una estadísticamente significativa una diferencia en cuanto a sus complicaciones. Y ya para finalizar, pues, ¿qué otro tipo de espondilolistesis pues, hay? Pues está la traumática, pues que son pues, aquellas lesiones traumáticas sobre la faceta o la lámina, y pues el tratamiento va a depender del nivel y las características de la fractura. Con respecto a las patológicas, uno podría pues, diferenciar de las por osteoporosis, que son fracturas por fragilidad, sobre todo de la faceta articular, y que pueden llevar sobre todo en estos pacientes que no se diagnostican, a consolidaciones en posiciones que pueden promover la inestabilidad del segmento. Otras causas como los tumores o la osteogénesis imperfecta. Y aquellas iatrogénicas, sobre todo cuando pues, realizamos lesiones ligamentarias, óseas o el ligamento vertebral en intervenciones en la columna lumbar, o en aquellos en que se hacen descompresiones, infusiones,
y pues no se tienen en cuenta los parámetros que mencioné anteriormente. Entonces, ya Mariana, de conclusión, pues existen múltiples formas de espondilolistesis. Las más frecuentes es o la que vemos más frecuentemente es la degenerativa, y es clave su clasificación etiológica y su severidad pues para poder establecer el tratamiento. Pues dependiendo del grupo etario y las características clínicas, pues uno se va a inclinar más por uno u otro posibilidad. Existen múltiples opciones para el manejo quirúrgico, pero lo más importante es establecer la severidad de la espondilolistesis y el compromiso neurológico que tenga el paciente para uno poder establecerlo en bajo grado, y dependiendo de las características del paciente podría llegar a uno a hacer descompresiones solas o instrumentalizaciones por un solo abordaje. No existe una evidencia estadísticamente significativa que demuestre que un abordaje sea superior a otro abordaje, y en términos generales cualquiera podría usarse, y pues está la tendencia, dada que pareciera ser un poco más costo efectivo el manejo mínimamente invasivo en estos abordajes. Y listo. Muy bien. Gracias, Camilo. Hay una pregunta en el chat de Andrés. Entonces, respondiendo pues a la pregunta de Andrés, los pacientes con el TIL pélvico aumentado tienen mayor riesgo de espondilolistesis. No es que, no es que tengan mayor riesgo de espondilolistesis, sino que el TIL pélvico es un parámetro que uno debe evaluar en un paciente con espondilolistesis, porque nos predice cómo se comporta tanto la pelvis como la columna para mantener o estabilizar este deslizamiento. Entonces, no es que tenga un mayor riesgo sino que el TIL pélvico aumentado va a estar más asociado a lordosis un poco más extremas, y debe ser un parámetro que uno debe establecer para hacer una evaluación global de la alineación de la columna. Sí, Andrés, o sea, como que el parámetro principal como factor de riesgo realmente es la incidencia pélvica, ¿sí? La incidencia pélvica sí puede ser un factor de riesgo para que aumente la progresión del desplazamiento. Pero el TIL ya es más como una consecuencia de la retroversión de la pelvis en forma de compensar esa columna desbalanceada junto con la pelvis. Sí, realmente la etiología de la espondilolistesis degenerativa, pues la principal de todas es lo que se ha tratado de definir en el tiempo como, no hay un término exacto, se habla de inestabilidad, micromovimientos, en que a diferencia de la displástica o la ísmica, en que hay una falta de fusión de la pars articularis, cuando uno opera las listesis degenerativas, uno ve que la pars no está rota en sí, sino está elongada. Y por eso cuando la describieron los antiguos Jongans en los años 30, habló de una pseudoespondilolisis, porque no hay una verdadera lisis, sino se elonga la pars, porque si ustedes se fijan en una columna, la pars está entre las dos facetas, superior e inferior. ¿Yo puedo compartir la pantalla? Sí, señor, sí la puede compartir. Para mostrarles algo. Sí, ya dejé de compartir la mía. ¿Cómo hago? Ahí abajo, en el botón verde de compartir pantalla, doctor. Espera a ver. Entonces, ustedes ven acá que la pseudoespondilolistesis, aquí el ejemplo está en el E5S1, donde es rarísima. Pero entonces ven, la pars está entre dos facetas, aquí está oculta, pero entonces cuando viene estabilidad las dos facetas, la de abajo con la de encima, van produciendo microfracturas en la pars. Y consolida y consolida y consolida hasta que se elonga y se produce la listesis. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es qué es lo que falla primero. ¿Es el disco? ¿Son las facetas?
pero lo único cierto es que lo verdaderamente importante en la génesis de esa degeneración es la hipermovilidad, y la hipermovilidad es el resultado de un mal balance muscular y toda la historia que ya sabemos. Eso es una cosa que hay que tener en la cabeza. Y la otra pregunta, Camilo, es, dentro de lo que revisó, ¿hay alguna evidencia fuerte que desplace completamente la artrodesis e instrumentación posterior en espondilolistesis de bajo grado o no? Mejor dicho, ¿sigue siendo el gold standard o hay alguna que ya definitivamente, porque ha habido trabajos desde las últimas revisiones que yo hice para estas charlas que fueron hace unos 3, 4 años, ¿hay algo nuevo que nos indique que hay que hacer artrodesis 360 grados? No, ¿O no? profe, en términos generales, pues los estudios en los que yo revisé demuestran de que los desenlaces clínicos no se van a ver afectados, y en términos generales, digamos que lo único que no podría ofrecerle adicional al paciente es que probablemente no vaya a ser una pseudoartrosis, sino que va a quedar una buena fusión, pero en términos generales los desenlaces clínicos no se van a ver modificados. Ok, Sí, señor. listo. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? No sé, puedo mirar acá en el chat. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo creo que era parte fundamental de lo que mencionábamos la vez pasada, o sea, como que vamos mucho de pronto a las técnicas quirúrgicas, desenlaces, pero de pronto no teníamos como claro cuáles eran las diferencias. Yo creo que muy bien, Camilo, por mostrarnos cuáles son las diferencias, las diferentes vías de abordaje y ventajas y desventajas. Eso estuvo muy completo, muy bien explicado. De Listo, profe, acuerdo. gracias. Lo único es que Luis Carlos le traiga por allá un frasquito de miel, de allá de ahora que venga de Villela, digo yo. Claro, Ay, gracias, profe. Bueno, aquí tenemos lo que bueno, es la industria apícola. bueno. Si no hay ninguna otra pregunta. Falta el Doctor. CULIF, ¿no? El CULIF. Luis Por Carlos, esto queda grabado en YouTube. Por eso. Luego les explica en la revista cuál es esa técnica. No. Sí, no, es el abordaje retrorectal para hacer una artrodesis L5-S1. Alguien me mandó Realmente se llama Axial Lift. Es uno que viene de abajo hacia arriba, pero Luis Carlos lo bautizó como el Q-Lift. tal cual. Pues Es una técnica que tiene una morbilidad grande. No sé si pudo revisarla. no, El profe. Axial Lift. No, profe, la verdad, no, en lo que lo hice no la encontré, pero yo lo que puedo hacer es para el otro viernes, no me acuerdo qué tema es, pero puedo traer unas diapositivas pequeñas como para que adicionar a la charla de hoy. Junto con el Perfecto. IF. Bueno, Listo, profe. el ELIF también, ¿no yo? Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta, pero de la charla de la otra semana. ¿Vamos a hacer la otra semana entonces artrosis facetaria? No. ¿O qué quieren? ¿Artrosis facetaria o qué quieren? ¿Qué tema sigue? Después de artrosis facetaria, ¿cuál sigue? Seguía canal cervical estrecho, también hay otra. Me parece chévere, de pronto con mielopatía cervical y con toda la parte de degenerativa cervical. Ok, listo. ¿Quién la va a dar? Yo. Ay, qué bueno. Yo, listo, doctor. Mielopatía cervical, listo. Muy bien. Listo. Bueno. Bueno, Chao. muchas gracias. Vale. Chao. Que tengan buen día. Chao. Chao.